Y ellos decían que lo que eso iba a generar, acompañar a que se vaya alineando esas energías, era que nazca un sanador. Conexión Pineal. Más de 10 años aportando a la expansión de conciencia. Porque es tiempo ya de recordar todas las capacidades que viven en nosotros. ¿Cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Solar, iba a decir, en Quinta Dimensión. Disculpen que me quedé en el tiempo, porque estamos por cumplir los 500 programas en el podcast, no aquí en Quinta Dimensión, que ha comenzado hace muy poco. Y justo con Juan Pablo estamos repasando un poco toda la historia, ¿no? Vamos a presentar un programa especial el domingo de 500 programas y los empezamos en Radio Solar, ¿no? En una radio buenísima ahí en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso tenía eso en mente y me quedó. Hoy Juan Pablo no nos va a estar acompañando, tenía que hacer un par de cosas y se le complicaba con la conexión, así que voy a estar yo acá hablando de un tema súper interesante el día de hoy, algo fantástico. Buenas a todos los que van llegando desde distintos lugares. Denle me gusta, como le decimos, si estás en YouTube, si estás en Facebook, dale me gusta, compartilo para que vaya llegando a cada vez más gente. Viendo lo invisible, el tema de hoy, viendo lo invisible, algo fantástico. Comprender realmente que lo que no vemos es mucho más de lo que vemos. Y por eso traemos una historia excelente de comparación entre Occidente y culturas ancestrales que están hoy viviendo de una manera original, como puede ser ciertas tribus en África. Y esto es una historia de una persona que ahora vamos a entrar en detalle y comparando cómo ven la misma situación dos culturas diferentes, cómo la tratan de distintas maneras y tienen resultados, en un caso maravilloso y en el otro termina siendo algo doloroso para la persona, para la familia, para el entorno. Increíble cuando de alguna manera no entendemos todo el proceso de la conciencia y todo lo que hay en lo invisible. Así que buenas noches a todos los que se van sumando, buenas tardes según lo estés viendo, escuchando. Hola Claudia ahí que está en los controles también. Le mandamos un saludo y por favor poné ahí la presentación que nos va acompañando siempre para tener una idea y demás, ¿no? Entonces, en este programa 499, un hermoso número, la verdad, un hermoso número. Ya mucho tiempo, como les digo, no en Quinta Dimensión Online, o sea, no busquen ahí en el canal de Quinta Dimensión si va a haber 500 programas, porque no, tendríamos que haber estado todos los días, 2 veces por día. Pero sí desde que empezamos a comunicar toda esta información y nos empezamos a subir a podcast y demás. Viendo lo invisible, ¿no? Explorando la conciencia en distintas culturas, que esto es lo que queremos hablar hoy de esta maravilla, especialmente comentando la experiencia del doctor Malidoma Patrice Somé y el pueblo Dagara. Este pueblo Dagara es un pueblo de Ghana, por lo tanto es la parte oeste de África, y cómo ellos ven. Y Malidoma, ahora vamos a ir viendo, este doctor que era un chamán, o sea, un sanador, alguien que tenía una posición muy importante dentro de ese pueblo, se fue a estudiar a Occidente un doctorado, ¿no? A hacer una carrera y a hacer un doctorado.
de los cuales hizo más de uno. Y fue ahí donde como que encontró con ese choque y dijo, wow, mira vos, una situación que yo la considero de alguna manera una gran oportunidad, aquí ustedes los occidentales lo están viendo como un gran problema. Y eso es fantástico, ¿no? Obviamente que acá la conciencia en Occidente, en la cultura occidental, aparte más allá de la zona geográfica, es un tema, ¿no? Es un tema que ni siquiera nos ponemos de acuerdo. La ciencia y la filosofía discuten constantemente acerca de qué es la conciencia, dónde está la conciencia, qué sucede cuando las personas entran al proceso que nosotros entendemos como la muerte. Es algo que no está definido en nuestra cultura. Hay distintas opiniones. Están, por un lado, la ciencia más materialista, donde la filosofía materialista y la ciencia materialista dice todo sucede en el cerebro. Entonces, una vez que la persona, de alguna manera, fallece, se acaba todo. No hay nada más. No hay, esa conciencia se apaga, como un televisor que uno lo apaga y se termina apagando. Y están los que son más dualistas, un poco como era Descartes, que dicen está fuera de la parte más mecánica que vendría a ser el cuerpo humano, por lo tanto el cuerpo puede ir cambiando, pero la conciencia sigue estando, aunque no se ve como algo unido. Y hoy en día hay una nueva corriente, que es la pansíquica, que dice, sí, es verdad que no sucede únicamente en el cerebro, o sea, no es materialista, pero tampoco es dualista. Dice, sí está fuera del cerebro, pero sí está unido y sí es una misma cosa. Que es un poco, que podemos decir, una visión que puede tener cualquiera de una corriente más espiritual, comprender un poco más que la conciencia y esto que soy, el cuerpo físico, esta parte del personaje, es parte del mismo ser. Pero, obviamente, como les digo, no tenemos ni siquiera una manera clara de verla, ni de entenderla, ni hay un acuerdo entre áreas de la ciencia. Por lo tanto, entonces, cuando hay temas de conciencia, es muy difícil tratarlos, muy difícil manejarlos. Hay otras culturas ancestrales en América, en África, las culturas orientales, que ven a la conciencia y al ser de otra manera, comprenden perfectamente que la energía, como decimos en la ciencia, no se pierde ni se destruye, simplemente se transforma, pero nosotros no lo vemos tanto así a nivel científico cuando alguien da esa transición, ¿no? Es como decir, se apaga. Para los materialistas se apagó, ya está, no está más esa conciencia, ya no pasa nada. Y realmente, si nos ponemos a ver, la energía no se pierde ni se destruye, simplemente se transforma. Por eso, muchas culturas ancestrales, tanto en América como en otras partes del mundo, sí tienen esas maneras y esas vías de comunicación con ancestros y con seres que ya han dejado este plano, porque comprenden perfectamente que esa energía está acá y que, aunque no lo vemos, porque nuestra capacidad de ver la refracción de la luz en este campo es muy limitada, vemos un pequeño rango, pero todas esas energías están acá. Los niños, que esto lo hemos nombrado muchas veces en los programas, que están más conectados, por eso muchas veces pueden hablar y decir que el abuelo que partió lo vino a visitar a la noche o que alguien que ya trascendió lo vieron. Y eso es otra comprensión de la conciencia, idealmente, del ser original que somos, ¿no? Pero esas diferencias culturales se van dando. Nosotros somos, más que nada, ver para creer. Y realmente, a veces, muchas veces, tomamos toda esta información y la tenemos, pero la tenemos en el intelecto. No la terminamos de tener aquí, en el corazón, realmente, no la terminamos de bajar. Es como ver para creer. Hasta nos tendríamos que preguntar, ¿no? ¿Qué es real? ¿Qué es real?
¿qué es? Lo que veo, lo que siento, de alguna manera, que estamos mostrando en pantalla, ¿no? Representa un poco cómo nos manejamos acá, diciendo, no creo en nada. Está viniendo la chichi justo acá y en este momento no es el mejor. No creo en nada que no pueda ver, ¿no? Y estás escuchando la televisión, escuchando la radio, viendo la televisión, recibiendo los fotones del sol, teniendo pensamientos, las corrientes, las frecuencias electromagnéticas de la electricidad de todos esos aparatos están dando vuelta. Los átomos mismos. Entonces, estamos rodeados de cosas que no vemos que producen resultados. Pero nuestra cultura es mucho más, a veces, cerrada en todos estos conceptos y le cuesta poder tener un mejor campo de comprensión, de aceptación de cosas que no ve. Por eso tratamos ciertas situaciones de una manera muy especial. Y ahí está mi amiga la Chichi. Apareció por otro lado, dijo, si no entro por acá, vengo por atrás. Pero ahí viene. Y hablemos un poquitito de el pueblo de los Dagara, ¿no? Que nos vamos a referir a esto y al doctor Somé, como decíamos. Lo que nosotros vemos como enfermedad mental, una persona esquizofrénica, psicótica, ellos lo consideran como buenas noticias del otro mundo. Imagínense, la persona que está atravesando una crisis de esa manera es como que fue elegida como un medio para transmitir un mensaje a esa comunidad. Y que obviamente hay un ser que está en otro plano, en otro nivel de frecuencia, que la quiere comunicar. Y ya les adelanto, ellos igual hacen una muy buena diferenciación. Dicen, no todas las comunicaciones son beneficiosas, ¿no? Por lo tanto, se tratan de manera diferente. Pero lo que sí es que pueden tener esa sensibilidad de primero ver cuándo es beneficioso, cuándo no, y después de cómo ayudarlo en el proceso. Hasta ellos utilizan una manera que es hasta hermosa de expresarlo. ¿Cómo puede de ahí nacer un sanador? Después de ese proceso puede nacer un sanador, porque va a sanar seres en este campo y de alguna manera, o va a ayudar en el proceso, mejor dicho, a sanar seres en este campo y en otro campo. Joana ahí nos comenta, me voy a vivir a Dagara entonces. Bueno, algún día la vamos a invitar al programa, Joa, a que nos comente un poco su experiencia, porque es persona que ve más allá de lo evidente, como diría el ojo de Tundera en los Thundercats, ¿no? Más allá del espectro visible, y que hay muchos seres que pueden tener esa sensibilidad y verlo. Y justamente el pueblo de Dagara lo maneja así desde años. Entonces, esto en el sur de Ghana, como le digo, en el oeste de África, están ellos y siguen viviendo de esa manera y tienen una página, o alguien les armó una página, porque no creo que la tengan ellos, de Instagram que se llama Dagara Legacy, algo así, donde hay un montón de fotos del pueblo hermosas, la verdad. Para mí destila felicidad. Obviamente son fotos de Instagram, ¿no? Como diciendo, sí, entras al Instagram de cualquiera y está destilando felicidad. Pero bueno, y ahí es donde estaba el doctor Somé, ¿no? Que fue de alguna manera el que generó esta unión de culturas. Una persona más que preparada, ¿no? Obtuvo 3 maestrías, 2 doctorados en nuestra cultura. Era un anciano, por eso le llamaban Elder Madiloma Somé, un anciano catalogado como uno de los sabios de este pueblo, donde era considerado un chamán, un sanador. Recorrió muchísimos lugares del mundo, escribió creo que 4 libros, y lo que a él más le impactó cuando estaba estudiando
hubo un amigo de él que estaba teniendo un brote, de alguna manera. Más que un brote, era como un estrés psicológico fuerte y él lo fue a ver. Y cuando lo fue a ver, se espantó, ¿no? Porque dijo, lo que nosotros vemos en nuestro pueblo como el nacimiento, el potencial nacimiento de un sanador, ustedes lo ven como un trastorno mental, como una enfermedad. Que realmente, él decía, esos trastornos, lo que el pueblo, esta cultura dice, son dos energías incompatibles que están queriendo comunicarse en el campo, de alguna manera. Dos frecuencias diferentes que están entrando. Y justamente esa perturbación y ese problema se da cuando esta persona que está recibiendo esta energía no recibe ayuda para lidiar justamente con ese reino espiritual. Y ahora vamos a ver cómo los Dagara lo manejan a esto. Pero es como diciendo, una persona que tiene que tener ciertas características, no tan especiales, pero es una cuestión de frecuencia, obviamente. Entonces, estas energías, que como entendemos, esto hemos hablado en programas sobre el proceso de cambio llamado muerte, o sea que búsquenlo acá en Quinta Dimensión o en nuestro canal de YouTube o en los podcasts, en Spotify o demás plataformas, porque hemos hablado específicamente del proceso de cambio llamado muerte y que estamos en una octava vibratoria, hay distintos niveles de frecuencia vibratoria y donde los seres cuando van dejando este campo, según el proceso, hasta que puedan lograr la gran victoria de la ascensión, como que estamos todas las energías moviéndonos en este campo. Entonces, obviamente hay energías que por algún motivo se quedan más cerca a nivel vibracional de este campo de frecuencia y eso hace que a veces quieran contactarse por lo que sea. Quedó algo pendiente, algo. Entonces buscan a estos seres. Y lo que él decía justamente, como sanador, cuando iba a un hospital psiquiátrico, dijo, no, acá las personas que ustedes están tratando como enfermos mentales, realmente son personas que están conectando con estas energías. Lo que pasa es que obviamente se produce un desencaje de frecuencia, no saben cómo alinearlo y si no acompañan a esa persona para ese proceso, esa persona la va a pasar mal y va a tener problemas, ¿no? Lo peor que le podríamos hacer es ponerle un chaleco de fuerzas, ¿no? Él por eso quedó impactado en ese proceso, ¿no? Y él lo comentaba, quedé en shock la primera vez que me enfrenté a lo que se hacía aquí en la cultura occidental, las personas que muestran los mismos síntomas que he visto en mi pueblo, ¿no? Él había ido a ver un compañero internado en una depresión nerviosa. Imagínense el proceso, ¿no? Y ver algo así y poder comprenderlo y manejarlo de otra manera. Qué interesante sería que un psiquiatra o un doctor, que hay que respetar muchísimo, acá no estamos criticando para nada el trabajo, sino que poder tener la apertura para decir, ok, ¿por qué no investigo, no me abro a estas posibilidades? No estoy diciendo que esto sea algo ni fácil, ni simple, ni para nada, pero sí comprender que hay mucho más allá de lo que vemos y que puede haber un montón de energías que están dando vueltas por ahí, ¿no? Joana dice, justamente me pasó eso. Me trataron psiquiatras durante años sin encontrar un diagnóstico certero, con rasgos de esquizofrenia, depresión, ansiedad y alucinaciones. Jamás pudieron frenar lo que me pasaba. Lo está comentando ahí Joana, que lo está viendo en YouTube, ¿no? Que, como te digo, Joa, creo que va a ser bueno invitarte acá para comentar todo esto y probablemente... Creo que teníamos planeado ya un invitado para el próximo programa, pero si no, para el próximo, si no se hizo, para darle hilo a la continuación de esto, que está muy bueno, ¿no? Y dice, hasta que me crucé con los humanos correctos, que me acompañaron a entender que no estaba loca, y después aparecieron ustedes. Qué lindo, hermoso. Y qué bueno ese proceso, ¿no? Y acá, palabras textuales del doctor Somé, que decía, así como los sanadores que están tratando de nacer son tratados en esta cultura, porque él decía, esos
son sanadores que están tratando de nacer. Y le decía, qué pérdida que los manejen así, qué vergüenza, sentía él, ¿no? Dice, qué pérdida que una persona que finalmente se está alineando con un poder del otro mundo simplemente se esté desperdiciando. ¡Puf! A mí me parece fantástico, ¿no? Decir, wow, más ahora los seres que llegan en otra frecuencia, como el caso de Joana, ¿no? Gente más joven, porque los niveles de frecuencia de la Tierra son otros, entonces las frecuencias que llegan a la Tierra permite que seres de más alta vibración, frecuencia, lleguen con mayores capacidades y podamos generar un proceso mejor. En vez de apagarlos, los ayudemos a encenderlos, ¿no? Viviana dice, mi hijo se le despertó psicosis paranoica a los 21 y terminó con su vida a los 23. Pero yo pienso que también vino a sanar a toda la descendencia. Gracias por compartir eso, Viviana, algo tan personal, tan profundo, y gracias porque es por la confianza, ¿no? Por compartirlo acá. Y como decimos, ¿no? La energía no se pierde ni se transforma. No se pierde ni se destruye, se transforma. O sea que el amor hacia ese ser está presente. Y si sentís que vino a sanar eso, y el sentimiento, quédate con ese sentimiento. Obviamente, el concepto de la conciencia son distintos. Aquí no estamos entrenados para lidiar, ni siquiera, como bien dice ahí, se nos enseña ni a nosotros ni a los profesionales de la salud. Nuevamente, por eso, no quiero que esto suene como una crítica ni una menospreciación para nada, porque se generan hermosas cosas desde las personas que ayudan a acompañar a quienes están en situaciones así. Pero sería bueno también que comprendamos la existencia de fenómenos psíquicos, del mundo espiritual, de que hay otras frecuencias. A veces hasta, y ahí capaz, Joana, podés compartir algo, ¿no? Pero hasta te tiran abajo eso, se denigran, ¿no? Se menosprecian esas habilidades. Y cuando eso sucede, como te pasó a vos, capaz, ahí que comentás, cuando aparece en el mundo occidental eso que empecés a sintonizar con alguna de esas frecuencias, no tenés ninguna herramienta, estás desprovista, estás en bolas, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo integrar eso? ¿Cómo poder alinearte y manejarte con eso? ¿Cómo poder generar esos procesos? Hasta darte cuenta de lo que te está sucediendo. Por eso, esta cultura, los Dagaras, como estoy seguro que si nos vamos a las culturas y a los pueblos originarios, o que llamamos originarios, de alguna manera, pueblos ancestrales, en América, en Europa, en Asia, en todos lados, deben tener sus procesos, sus rituales para todo eso. Y generar esa gran magia. Acá no lo tenemos, entonces cuando una persona pasa por una situación como esa, se genera el lío que se genera, ¿no? ¿Y qué lo llamamos? Lo llamamos loco. Lo llamamos loco, ¿no? Obviamente las personas comunes lo llamamos loco, los profesionales de salud no lo llaman así, pero nosotros, el hombre de a pie, de alguna manera, lo llamamos loco. Y hay una sobremedicación muy fuerte con antipsicóticos que no dejan de generar mayores problemas. Tapamos todo eso. Y yo entiendo que también no es fácil cuando eso le sucede a las personas que están al lado, familiares, amigos que quieren ayudar, pero realmente no están previstos para eso. Es como le decíamos recién, o sea, no tenés ni las herramientas, porque el concepto de la conciencia es distinto. Entonces, vos tenés a alguien ahí y decís, bueno, ¿cómo lo ayudo? Y bueno, la manera es esto, y capaz lo único que hacen con toda esa medicación es tapar todo eso y generar menos ruido, y vos decís, bueno, listo, ya está. Está mejor así. O bueno, qué sé yo, le pasó algo, ¿no? Qué sé yo, entró en un problema de demencia o lo que sea. María Cristina dice, muchas veces no se comprende los poderes superiores de estas personas que vienen con un don muy especial. Y muchas veces se los tilda de chantas. Pero totalmente, Cris, totalmente se los tilda de chantas a quienes, como por ejemplo este doctor Somé, venía a integrar eso,
o a personas de pueblos antiguos comparten esa sabiduría, y a las personas que le están pasando esto los tildan de loco, ¿no? Se genera ese proceso. Joana dice, cuando me dijeron que no era normal, empezó a darme miedo. Con miedo bajé frecuencia. Y bueno, pasaron cosas. Pero justamente lo que decíamos, ¿no? Y es eso. O sea, en vez de generar el proceso de que nazca ese sanador, se genera algo contrario. María del Carmen dice, se me ocurre que es parte de los mecanismos de control solapados. Probablemente. Joana dice, tanta medicación psiquiátrica además baja mucho la frecuencia, y el que no te dejen creer en vos es peligroso. Pero ¿qué te parece? Totalmente, ¿no? Por momentos perdí la fe en mí misma, pero ya volví a nacer y confío en mí. Excelente, gran victoria. Entonces, nuevamente, ¿cómo lo manejamos acá? Loco. Y fíjense esto, que le tenemos que dar otro enfoque. Por eso es como ese llamamiento a decir, abramos los ojos, busquemos. No estoy diciendo que esto sea fácil para nada, pero creo que es parte del proceso de cambio de conciencia que tenemos que ver. Y el enfoque que le dan los Dagaras, este pueblo, a lo que nosotros llamamos enfermedades mentales, para ellos es la posibilidad de ampliar nuestras miradas y no solo verlo como manifestaciones patológicas, algo, una enfermedad, y que lo llenemos de medicamentos o que lo frenemos con el uso de la fuerza, ¿no? Como que algo que te baje químicamente, te baje el impulso, ahí que genere una mayor desconexión entre la personalidad y el ser original, sino que lo ven justamente como el nacimiento, el potencial nacimiento de un sanador, o sea, de un ser con capacidades especiales. Como les digo al principio también, como le aclaré y lo vamos a ver un poquitito después, ellos no decían todos los contactos son buenos, para nada, pero todos hay que tratarlos de otra manera, no de la manera capaz de psicofármacos y cosas, que nuevamente es parte del proceso que vamos generando acá. Ya en los años 70 estaba este polaco, científico, inventor, Isaac Bentov, que falleció en un accidente aéreo en Estados Unidos, creo que fue el accidente aéreo más grande en Estados Unidos, sacando obviamente el 9/11. Pero bueno, gran inventor y investigador de la conciencia, que él, como la imagen esa que pueden ver a la derecha, que es una campana de Gauss, por si estás escuchando audio nada más, donde él decía, esa es la evolución del ser y de la conciencia, ¿no? Es como una campana de Gauss, donde en la parte fina de la izquierda de la campana están las personas que tienen poca evolución de conciencia, ¿no? O sea, y que tienen algún problema que no pueden razonar, no pueden lograr. En el medio, la media es donde estamos todos. Y en la parte fina de la derecha, la parte pequeña de la derecha, es donde están las personas con la conciencia más avanzada. Y que esto se iba a ir moviendo, esta campana, a medida que iba a ir evolucionando el ser. Por lo tanto, lo que es la media, hoy en día, lo que consideramos un ser medio, va a quedar en la parte de la izquierda, la más chiquitita, como diciendo los más retrasados. Y esos que hoy son los evolucionados, de alguna manera va a quedar en la media, y iba a haber seres, esos pequeños seres iban a estar, la pequeña parte de la derecha, seres con mayor evolución. Y él en ese programa, que lo hablaba en un programa de televisión en los años 70, ¿no? Que es magnífico todo eso, él decía, le preguntaba al que lo entrevistaba, ¿dónde crees que van a estar justamente, dónde crees que están hoy en día esas personas que están en la parte derecha, esas personas que tienen otras capacidades? ¿Dónde los encontrás? Y el tipo dice, bueno, los encontrás en universidades, en grandes empresas, en grandes laboratorios. Y él le dijo, no, la gran mayoría de esos los encontrás en los manicomios, ¿no? Los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque son seres que tienen otra capacidad y que pueden lidiar, o mejor dicho, pueden percibir más allá de este campo de frecuencias. Entonces, como si no pueden lidiar con eso,
y terminan ahí. Los que pueden lidiar con eso generan grandes procesos de avance, pero la gran mayoría los encontrás ahí. Y era un poco lo que también venía trayendo, lo que trajo años después este doctor africano a compartir de su cultura, ¿no? Y le dice, tal cual a mi hermana la llamábamos loca hasta que tocó fondo. Era un bebé usando pañales, hasta que llegó una operación y ya no era ella, y pudimos ayudarla. Me encontré en la clínica con médicos de sanación pránica y la pudimos sanar. Gran victoria, Iris, hermoso, y muchísimas gracias por compartirla. Y Joana dice, la cuestión es tener contactos en alta frecuencia, preferentemente, y no contactos con la baja frecuencia. Pero exactamente, exactamente. Entonces, como podemos ver, cómo es que los Dagara se manejan, ¿no? Y cómo justamente podemos ver eso que no se ve. Lo hermoso de esto, que a mí me encantó, es que el doctor contaba que en su tradición es la comunidad la que ayuda a la persona. No era únicamente el chamán, ¿no? Era la comunidad quien ayuda a la persona a reconciliar la energía de esos ambos mundos para que pueda nacer ese sanador, para que pueda emerger de alguna manera ese ser perfecto, ¿no? O sea, ese ser con mayores potencias de alguna manera. Y ellos decían que la sensibilidad era la característica de estos seres. Estos seres tenían, o sea, los seres que de alguna manera pasan por una situación como esa, porque tienen una característica especial en común y que tiene que ver con la sensibilidad. Estos seres que están acá, o sea, estas personas que están acá, tienen una sensibilidad especial y por eso seres que están en otra frecuencia buscan a estos para generar ese encaje, ¿no? Como que esos espíritus, para llamarlo de una manera, ¿no? Seres que están en otra frecuencia, son atraídos por personas cuyos sentidos no han sido anestesiados, que son más sensibles, están más abiertos, como que nosotros perdimos esa conexión. Entonces, esos seres que tienen esa frecuencia, lo que los Dagara dicen es, por lo tanto, estos espíritus van a esas personas porque saben que ahí pueden llegar a tener una potencial comunicación, ¿no? Que acá, en Occidente especialmente, tenemos un ritmo de manejarnos, estar muy distraídos, estar totalmente frenéticos, sobreestimulados todos los sentidos, ¿no? Ni que hablar ahora con todas las pantallas, medios electrónicos y demás que nos vuelan a dormir. Y él decía la energía violenta que caracteriza a los occidentales. Hace que todo eso a las personas sensibles las abrumen. Entonces, en vez de... Tienen la sensibilidad, por lo tanto sus espíritus se van a querer acercar, pero esta persona está como más distraída, no tiene las herramientas porque fue como más... No fue preparado justamente por su comunidad para ese proceso, que todo es creación, lo que tenemos que entender, todo es creación. Por lo tanto, por algo encajaste donde encajaste, por algo pasaste por el proceso que pasaste, y por algo tiene que ser así. Todo es encaje de frecuencia, acá no hay víctimas y victimarios. Entendámoslo eso como creación, pero sí para ver el choque de culturas, ¿no? Y por algo un ser nace en una cultura, un ser sensible nace en una cultura como los Dagara y otro nace en Occidente, ¿no? También ese es el proceso. Pero que justamente la sensibilidad era la característica que hacía que por eso los espíritus fueran con esas personas. Y lo que tenía que hacer era alinear las energías, ¿no? A través de los rituales que hacían ellos, de los procesos que hacían, donde toda la comunidad colaboraba en eso. En lo que les llamaba la atención es que dijo, claro, lo que yo veo en Occidente es que acá, en vez de acompañar en el proceso, lo que hacen es internarlo, medicarlo y hasta a veces de manera violenta, ¿no? Generando esos procesos. Y ellos decían que lo que eso iba a generar, acompañar a que se vaya alineando esas energías, era que nazca un sanador. Nada más y nada menos, ¿no? Que son hermosas palabras.
y que muchas veces estas conexiones que no eran tan buenas, se tenía que generar una limpieza, ¿no? Donde decíamos, no, mira, tenemos que separar la energía, no tenemos que dejarla. Pero una vez separándola, se podía alinear, generar esa armonización entre la persona y la energía que estaba generando para que esa comunicación se pudiera dar y naciera ese sanador. Justamente bloquear esa energía es lo que ellos consideran que lo bloqueaba, generaba el problema. Al bloquearse esa energía se generaba el problema. Y él decía en palabras textuales, la energía del sanador es una energía de alto voltaje. Nos está hablando, yo lo diría, la energía de alto voltaje porque es una energía de un ser conectado, conectadísimo. Nuevamente, para sintonizar con todo lo del astral, como bien dicen los maestros de Oriente, nada bueno puede venir del astral. Entonces hay que estar muy conectado, muy protegido y con muy alto voltaje, ¿no? Totalmente. Joana dice, si no hubiera visto y vivido tanta oscuridad, quizás no entendería hoy la alta frecuencia como es. No me cabe la menor duda, Joana, no me cabe la menor duda, y como decimos, a veces nos creamos esos escenarios para sacar potencias, para dar esos saltos, para generar esas grandes transformaciones que si no nos hubieran dado, ¿no? Y dice, me explicaron que era como un foquito de luz, en donde la oscuridad me quería apagar. Es que la luz llama totalmente ahí. No lo lograron, dice Joana. Excelente, gran victoria, gran victoria. Yo a veces digo, no sé si es que te quieren apagar. Creo que todos en esencia tenemos ese amor divino en nosotros, que esa energía la pudimos haber descalificado de miles de maneras, y de alguna manera esa luz nos llama, y lo que quiero es volver a encenderme. Capaz no lo sé, el ser está como perdido, como olvidado, y por eso a veces se acerca. Hay, como dice María del Carmen, creo que buscan la luz en realidad. Yo también comparto eso, creo que buscan la luz. Creo que lo que buscan es esa nostalgia del origen, esa memoria del origen que los acerca, y el problema es que capaz no están recordando, no lo saben de la mejor manera, y como acá dice el doctor Barclay, que trata a niños con problemas, que justamente dice, las personas que más necesitan amor lo solicitan de la manera menos amorosa. Y eso lo tendremos que aplicar en todos los planos de frecuencia, creo, ¿no? Y a veces pasa, la persona que más necesita amor y lo pide de la manera menos amorosa. Pero es el que más lo necesita. Es al que menos se lo querés dar, pero justamente es el que más lo necesita. No está sabiendo cómo pedirlo, ¿no? Pero bueno, parte de comprender todos estos procesos, y nuevamente, en ningún lado estoy diciendo, y en ningún momento digo que sea algo fácil ni agradable, pero lo que hay que hacer. Y como bien decíamos, no todo es buena onda, ¿no? ¿En qué sentido? Que muchas veces lo que hacían, no todos los seres que entraban ahí, ellos lo consideran que vienen a promover esa curación. Existían esas energías negativas, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que hacían era también, entre la comunidad y el chamán, eliminarlas del campo energético en lugar de trabajar en la alineación de energías discordantes, ¿no? Un poco ahí lo que decía Joana también, o sea, me querían apagar, no lograron. Claro, nuevamente, comparto un poco lo que dice María Carmen, que creo que van buscando esa luz. Lo que pasa es que lo van haciendo y no por eso es algo bueno. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo, ¿no? Lo que se entiende como una limpia, que en muchas culturas y maneras lo hacemos. Y en otros casos sí es alinear esa energía, porque justamente lo que quiere es estas personas que pueden ser como un medio para generar un proceso de sanación,
un proceso de ayudar a que el otro ser recuerde y pueda seguir elevando su frecuencia y sanar algún proceso acá, lo que sea. Que en algunos casos es así, en otros casos lo que ellos consideraban es, no es así. De alguna manera, esto nos lleva a ver que tendríamos que tratar de comprender que hay mucho más allá de lo que vemos y que cuando podemos de alguna manera percibir, o hay seres que perciben todo eso, no acallarlo con medicamentos, con tratamientos que justamente apaguen todas esas potencias, sino que de alguna manera darle la posibilidad de ayudarlo y que pueda alinear su frecuencia interna a través de una conexión a lo superior, arriba del astral, para que pueda ajustar su proceso. No estoy diciendo que sea simple. Y como bien creo que sucede en los Dagara, no conozco otras culturas, por eso lo que leí fue de esto, se hace en comunidad. O sea, que una persona lo haga solo y es mucho más complicado. Ellos por lo menos lo hacen en comunidad. No dejaban que la persona sola fuera el que lograra eso. Lo acompañaban en el proceso. Al fin y al cabo, el ser es el que logra ese proceso, pero lo acompañaban en ese camino. Y de ahí se iba dando ese proceso de sanación a través de rituales, de un proceso largo. No era necesariamente algo que sucedía de un día para el otro también, como lo comentaban ahí, ¿no? María del Carmen dice, claro, es mantenerse alineado a la fuente e irradiar. Así también un servicio que nos hemos ofrecido a brindar. Totalmente, totalmente. Y para terminar, les comparto esta historia que comparte el doctor Somé de un niño, no tan niño ya en ese momento, tenía 18 años, Alex, que él lo conoció mientras estaba haciendo las prácticas en los hospitales ahí, que era un niño que había tenido brotes, había comenzado con los brotes, o sea, había tenido su ruptura psicótica a los 14 años. Tenía alucinaciones, era suicida, pasaba por ciclos de depresión peligrosamente graves. Y estaba en un hospital psiquiátrico medicado. Pero no había avances, no había cambios, ¿no? Un pibe desde 14 a 18 años, un pibe en este campo, ¿no? Un ser energía completo en sí mismo, en el otro. Y entonces, los padres estaban ya como que no sabían qué hacer. Y el doctor Somé habló con los padres y le dijo, miren, si ustedes me permiten, me llevo a su hijo, me lo llevo a África, al pueblo de Agara. Y se lo llevó. 8 meses estuvo ahí. O sea, no es que estuvo un día. 8 meses y después, a los 8 meses empezaron los cambios y Alex decidió quedarse 4 años más en la aldea por decisión de él. Aunque ya supuestamente en el pueblo le decían, ya no necesitas más de la sanación. Pero él decía, me siento mucho más seguro aquí en la aldea que en los Estados Unidos. Y para este proceso de alinear las energías y todo, su energía y la energía del reino espiritual, del reino invisible de alguna manera, pasó por varios rituales del pueblo que eran diseñados con ese propósito. Y que era para el pueblo de Agara, aunque él no había nacido en la aldea, por eso le habían modificado un poco los rituales, algo diferente, pero con resultados similares. Y funcionó perfectamente, tanto así que Alex se volvió ese sanador, ese ser que se empezó a comunicar y traía respuestas, traía procesos. Tiempo después, Alex se fue a Estados Unidos a estudiar psicología y cuando regresó a Estados Unidos él decía,
siento que lo que necesitaba hacer ya se hizo y puedo seguir adelante con mi vida. O sea, como que era ese proceso que se tenía que dar, o sea, una sanación en él que se tenía que dar y tenía que seguir, ¿no? Y lo último que cuenta Somé, que supo de Alex, es que estaba en la escuela de posgrado de psicología, estudiando. Increíble, magnífico, hermoso, ¿no? Y esto lo comenta en sus libros, que creo que el libro más conocido de él sobre eso se llama La sabiduría de la sanación de África, ¿no? Es un libro, se dice, encontrando el propósito de la vida a través de la naturaleza, rituales y la comunidad. Y que también tiene otro libro que se llama El agua y el espíritu. Hermosos libros, habría que leerlos, realmente habría que tratar de conseguirlos y leerlos, no sé si están en castellano o demás. El doctor Somé trascendió en el 2021, hace apenas 2 años. Hay una página de internet que mantiene su trabajo activo, no la tengo acá ahora, pero es algo de doctor Somé o Elder Malidoma Somé, y ahí lo pueden buscar, quien quiere investigar más sobre su trabajo y demás, ¿no? Acá es malidoma.com, esa es la página, malidoma.com. Ahí se las pongo acá para los que están ahora en YouTube, lo pueden ver, y quien quiere investigar, ve un poquitito más de esto. Pero maravilloso, creo que ese proceso que se empezó a generar no hace mucho, ¿no? De esa unión, no se pudo publicar ese comentario. Bueno, en malidoma.com después, ahí sí lo puedes publicar, Clau, si no, no es gran tema. Acá leo los últimos comentarios. Dice María del Carmen, en los últimos años me pasó eso, de poder identificar cuándo sí es un ataque y cuándo es un necesito esa luz. Qué hermoso, María del Carmen, eso que decís, ¿no? Poder identificar cuando también una persona sensible que se acercan a esas energías y darnos cuenta cuando es un ataque, o sea, cuando tengo que realizar ese proceso de protección, elevación, grande frecuencia, y cuando es alguien que necesita esa luz. Y Joana dice, yo hice del psiquiátrico a conexión pineal. Agradezco todos los días al poder encontrarlo. Claro, acá que decía del psiquiátrico a África y después a Oxford, que fue lo que hizo Alex, ella dice del psiquiátrica a conexión pineal. Pero fantástico esos procesos que se van dando cada vez más, como decimos, en las generaciones hoy en día. Hoy en día, porque los seres vienen con otra frecuencia, con otra conexión, con otro proceso de manejo. Y nuevamente, hay una gran responsabilidad atrás de todo esto, una gran responsabilidad, ¿no? Pero es bueno que vayamos viendo y que seres que pasaron por esa experiencia lo puedan compartir, porque seguramente hay otros seres que están pasando por esa experiencia, que no saben cómo lidiar, y los familiares menos, porque en Occidente no estamos preparados para lidiar, no tenemos la manera de hacerlo, no sabemos cómo hacerlo, ni demás. Entonces, es bueno que podamos comunicarlo de alguna manera, ¿no? Y poder generar el proceso. Ahora les quiero compartir algo porque se está viniendo un gran evento, un gran evento en marzo del 2024, que nos vamos a Tulum, a un retiro magnífico en Tulum, uniendo el cielo y la tierra, donde van a ser 6 días, 5 noches espectaculares, compartiendo procesos, transformaciones, diversión, por lo tanto, cosas maravillosas. Busquen la información en el Instagram, buscala en Facebook, si no,
escribinos en cualquiera de esos lugares y te comentamos más. Ahí estamos compartiendo por todos lados, pero van a ser un viaje hermoso, donde es para personas que pasaron por la activación, para personas que no pasaron por la activación, para personas que no tienen ningún camino realizado interno de autodescubrimiento, de espiritual, para personas que tienen un camino medio o para que tienen un gran camino, para todos, para todos. Así que generar esa conexión, poder recuperar esas memorias en un lugar tan, tan potente como es Tulum, tierra de los mayas, donde está Chichén Itzá, justamente un templo que está muy relacionado con la glándula pineal y demás. Así que aprovechen, súmense y a darle. Actividades, muchas. Hay muchos seminarios. Este fin de semana va a estar en San Juan, van a estar en Santa Fe. Vamos a estar en un seminario online, en vivo, con Juan Pablo, sábado y domingo, este sábado y este domingo. Así que si te querés sumar, te podés sumar todavía, sobre todo si estás en el planeta Tierra, es el momento. Si estás en Argentina, y es un fin de semana donde el campo emocional va a estar intenso. ¿Qué mejor que estar conectado, irradiando y elevando frecuencia? O sea que sumate a los presenciales que haya. Fíjate ahí en el Instagram de Conexión Pineal o en la página o mandanos un mensaje. Y si no, sumate al online. Así elevamos frecuencia, cargamos. Son momentos de estar atentos más que nada, conectados y elevando mucha frecuencia. Grandes momentos de elevación de frecuencia a nivel planetario. Y cuanto más conectado estoy, mejor es el proceso para mí, para mi entorno. Cuanto más elevamos la frecuencia vibratoria de la red, toda la energía que va entrando, más armónico lo hace al proceso. Entonces, vamos, que no nos distraigan las cosas de afuera. Con un sentimiento de compasión, pero de compasión divina, no de la compasión humana, de pobrecito, mira cómo sufre, uy, qué mal que la están pasando, que no sea así. Vamos a irradiar esta luz a todas partes. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a todos por sus comentarios, a Joana y a María del Carmen por ser ahí co-comentadoras en el programa y compartir sus experiencias tan profundas, a María Belén también por abrirse de esa manera a todos ustedes a compartir cosas así. Hasta el próximo encuentro. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.